Muy buenas noches. Hoy vamos a dar comienzo a la clase 1. El otro día con la clase 0, lo que le llamamos la clase 0 nosotros, que es la presentación de la diplomatura o de los cursos que nosotros organizamos, tenemos ya un hábito de ponerle clase 0, ¿verdad? Bueno, el otro día nos dieron una magistral presentación, el colega Wilber Aguilar de Costa Rica y Orlando Escalona, de origen venezolano, pero actualmente viviendo en Miami. Bueno, ahora yo antes de presentar aquí a Álvaro y a Andrés, quiero explicarles sobre la lista de difusión. Por un lado, ustedes están recibiendo al correo la información. Por ejemplo, hoy le avisamos que empezamos esta clase hoy. Le avisaron el viernes pasado que ya estaba lista la clase para ingresar al campus. Perdón, tenían que ingresar al campus y ver la clase. Pero bueno, después está la lista de difusión que tienen que recibir mensajes. O sea, por ejemplo, hoy martes yo mandé como 5 o 6 mensajes. Uno de ellos es que les recordaba que era la clase, que había la clase hoy, con la imagen, el video de la clase. El que no haya recibido eso hoy, me mande un mensaje. Yo no recibí nada hoy. Así que listo. Bueno, ahora dicho esto, voy a presentarles a los conferencistas de hoy, que ellos están desde el principio coordinando y ayudándome entre los que están, perdón, disculpen, están coordinadores, o sea que me ayudaron desde el principio a armar esta diplomatura, entre otros, somos varios, un equipo de trabajo. Voy a presentar a Álvaro Alcalá Pérez. Él es de México, él nació en 1981 en México DF. Él trabajó en la Bopto Solution, director, en marzo de 2023, Augentech, director comercial actualmente, ST International Óptica, trabajó allí hasta 2020 o desde 2020, Opticalia México, desde 2018 a 2019, práctica privada, Opticalia Nazar, Aguascalientes, Nítido en 2019, Nítido Consultorio Óptico, 2009 a diciembre de 2017. Colegio Nacional de Educación Profesional, puesto docente, en 2011-2015. Como les dije, él es optometrista, no dice acá, pero él es licenciado en optometría. También fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Optometría. Bueno, y ahora también me voy a presentar al siguiente, porque ellos van a dictar la charla en conjunto. Andrés García Mariño, él es de Colombia. Él es optómetra de la Universidad de La Salle, Bogotá 2002, máster en Dirección y Administración de Empresas del Centro Universitario Escorial en Madrid. Tiene un curso de Product Manager en Bilbao 2009, máster en Marketing y Gerencia Comercial de la European Quality Formation en Bilbao, experiencia laboral. Él fue Senior Account Manager de Iberoamérica de ST Optic, embajador de la Bopto en México actualmente. Trabajó con Marketing Manager en Grupo Franja en Bogotá desde 2015 a 2017, ahí lo conocí yo en esa empresa. Gerente CEO de Lens Depot, Bogotá, noviembre de 2013, octubre de 2015. Responsable de planificación, ONG Visión Solidaria, Bilbao, 2010 a la actualidad. Y bueno, y ahora, porque esta hoja de vida tiene 2 o 3 meses, esto lo voy a decir de memoria sin leerlo. Él en este momento él es gerente comercial, o bueno, les vas a ayudar, Andrés, de la empresa Mr. Vision. Bueno, dicho esto, tengo el gusto y honor de presentar a dos amigos que me dio la profesión. Bienvenidos, amigos. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Agradecer también a las personas que se conectaron.
Comentarles que, como algo mencionaba también ahorita, Navarro, tuve la oportunidad de dar clases ya hace un par de años, varios años ya atrás, y siempre es un placer regresar a dar clases por varias razones. La primera es que me parece que el reto más importante de dar una clase es hacerte entender, y eso es lo más complicado, y esta vez además, pues con el honor de compartir el aula aquí con mi amigo Andrés. Entonces, pues bueno, Andrés, no sé si quieres agregar también algo más. Sí, no, lo mismo para nosotros es un placer estar acompañándote, Roberto, en esta interesante iniciativa que creemos que el tema de la formación es parte esencial para que este gremio continúe creciendo, que además de ser bendecido, pues entre más podamos tener un conocimiento nos va a permitir seguir creciendo. Y pues como ustedes decían, pues lo primero aquí, pues hay un grupo muy lindo de amigos y pues nada mejor que poder estar compartiendo y tratando de entregar una porción de algunas cosas que creemos que podemos aportarle a todos ustedes. Y pues yo la verdad es que me siento tranquilo porque Álvaro preparó casi toda la información, entonces para mí va a ser más sencillo porque yo solo voy a entregar unos pequeños aportes, pero en realidad es bonito poder estar compartiendo el espacio con ustedes, a todas las personas que se están conectando y que están haciendo el esfuerzo a estas horas para tratar de hacerlo, pues claramente estamos gratamente agradecidos y esperamos que obviamente el contenido sea lo más relevante para ustedes, que obviamente cuando tengan preguntas, inquietudes, pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas en el chat, porque básicamente lo que queremos es, como dice Álvaro, tratar de hacernos entender porque lo que queremos es dejar un mensaje más que otra cosa. Entonces, pues sin más preámbulos, yo creo que eso sería todo por ahora y pues creo que sería el momento de iniciar. Sí, porque fíjense que nos tocó un tema bien interesante y creo que también es parte fundamental de todo lo que se va a ver durante este diplomado. La parte administrativa es el pilar para que cualquier empresa funcione y es un tema muy extenso. No es complicado y sin embargo vamos a tener que cerrarlo a 2 horas el día de hoy y ese va a ser el reto. Por supuesto que esperamos obviamente que se generen muchas dudas para poder además entonces platicarlas todas aquí. Entonces, bien, pueden ya observar mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya sabes. Muy bien. Bueno, estuve escuchando que la mayoría son de Argentina, una compañera también escuché que es de Ecuador. ¿De qué otro país nos están oyendo? Igual pueden colocarlo en el chat si no quieren abrir su micrófono. Venezuela, Venezuela, Chile. Venezuela, Chile, Ciudad de México, Ah, qué bien, paisano, paisana Marisa. Ecuador, Colombia. Colombia. Bueno, está muy nutrido entonces el grupo. Yo estoy transmitiendo, como dicen en el radio, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Aguascalientes, México, Argentina, provincia de Misiones, Ecuador. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. El asunto con esta materia que platicábamos ahorita en la introducción es la introducción a la administración en ópticas. Y el primer tema, el objetivo, perdón, de la clase, pues básicamente es tener estas habilidades para poder administrar una óptica de manera, digamos, de la manera correcta, por así decirlo, que esta charla les deje además aprendizajes que probablemente no recordaban o no tenían, porque también hay una situación y es que en la formación académica que llevamos en Latinoamérica, estamos enfrente de una realidad. La primera es que no nos enseñan a llevar un negocio o a administrar un negocio. Primero. Segundo, que el 98% de los optómetras en esta región del continente, pues en esta parte, digamos, de Latinoamérica, vive de la consulta, perdón, no vive de la consulta, sino vive de la venta de los lentes. Y que además entonces tenemos que observar a la óptica como
un ente de dos cabezas. Por un lado, la parte clínica que tiene que ver dentro del gabinete y que también requiere de ser administrada. Y por otro lado, la empresa de venta de anteojos, que podríamos hablarlo como una venta de tratamientos ópticos. Entonces, la intención de esto es tener precisamente estas operaciones más fluidas y conocer algunas normativas que estaremos viendo dentro de esta clase y la que sigue. Y el primer tema es la definición y la relevancia de la administración en una óptica. Esta parte es interesante porque existen muchísimas definiciones. Los administradores en cada una de sus conceptos aportan cada quien su propia visión y en más de una ocasión encontramos más de 5 o 6 definiciones de conceptos básicos, pero podríamos simplificarlos en esto. Entender pues a la óptica también como una empresa y que la empresa es esta entidad económica que en nuestro caso tiene un fin lucrativo que va a satisfacer las necesidades de sus clientes. Hay una clasificación para las empresas, pueden ser medianas, pequeñas, grandes, dependiendo el número de personas que trabajan en la empresa y también puede ser si es de servicios, si es privada y demás. O sea, se puede clasificar también por actividades y en la óptica, pues pertenece a una empresa comercial, es decir, es como esta relación entre un proveedor y el cliente final, por así decirlo. Nosotros le compramos a proveedores de monturas, a proveedores de lentes oftálmicos, a proveedores de lentes de contacto, de accesorios para los anteojos, etcétera, y se lo vendemos entonces a un paciente. Y yo En el te, caso voy- de te, la voy- administración, te dime. voy a, te voy a, te voy a interrumpir ahí un segundo, porque en el tema de lo que estamos queriendo hacer, obviamente que aquí ya hayan 44 personas inscritas en el tema de una diplomatura en el tema de marketing, hace mucho sentido en lo que estamos queriendo explicarles ahora, pero a mí me parece que es un gran avance de parte de ustedes porque normalmente una de las sensaciones que yo tengo como optómetra, y eso que estamos visitando pues bastantes regiones y como habla Álvaro, incluso hasta yo diría que hasta en Europa pasa algo similar, es que no somos realmente conscientes que en lo que estamos en una óptica realmente es una empresa. Normalmente lo vemos desde otro punto de vista y entre más claro y entre incluso más, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, algunos pequeños pinitos se iban dando hacia que entendiéramos que esto realmente es un fin lucrativo. Y esto lo digo es básicamente porque algunas veces cuando estamos teniendo ópticas, nosotros como empresarios, nos cuesta mucho trabajo incluso conseguir profesionales optómetras que no estén preocupados porque a esa óptica durante ese día de trabajo o durante la jornada, durante el mes, a esa empresa o a esa óptica le vaya bien. Y entonces eso es una cosa que yo creo que es en la cosa en la que debemos ir trabajando de manera pues clara y consistente, hacerle entender a todas las personas que intervienen que esto es una empresa y que como es una empresa, obviamente, pues debe tener muchas cosas cubiertas y eso es lo que queremos como ir explicando, además de este texto y estas definiciones que por supuesto son claves. Creo que yo les diría a ustedes, los felicito, porque estoy seguro que para ustedes esto ya claramente es una intención de entenderlo en esa dimensión. Entonces, ese era un pequeño aporte, un pequeño comentario que quería hacer en el tema del entendimiento real de lo que siento yo que debería ser para todos nosotros estas unidades de negocio que son una empresa. Justo. Y a partir de ahí entonces entender la parte de la administración como tal. La administración es dirigir a esta empresa de manera efectiva para alcanzar objetivos y conducir a todos los integrantes que conforman dicha empresa. Y todo el proceso administrativo que lleva una empresa lo tendremos que entender como los métodos o las formas con las que todas estas actividades que vamos a estar realizando tienen un orden sistemático y van con una dirección que está pensada para el alcanzar objetivos dentro de todo este proceso, que es lo que estaremos hablando Per- Perdón, en esta Álvaro, clase. ¿me escuchas? Sí, adelante. Soy Roberto.
Lo que no habíamos hablado, que si desean podemos hacer un regreso de 5, 8 minutos ahora, si les parece, y hacemos un pequeño descansito. Ok, si O quieres ahorita siguen que de vayamos ahí largo. por la mitad, pues vemos cómo está el grupo y ya depende si hacemos un break o no. ¿Qué te parece? Sí, porque como ustedes son dos, eso cuando es uno solo, por ahí tiene que descansar para tomar un café, pero por ahí podemos salir de largo así terminamos a la hora. Perfecto, Lo manejan como excelente. ustedes se sientan cómodos. Listo, perdonen. No hay problema. Bueno, entonces nada más como recapitulando, entendemos pues a la óptica como una empresa, entendemos qué es la administración y entender que vamos a hablar sobre un proceso administrativo. Esta parte de estas palabras de proceso administrativo, este concepto, dejémoslo ahorita en pausa que regresaremos a él, porque es importante ver la relación que existe entre la administración, el marketing y las ventas en el sector óptico. Y tenemos que entender que estas tres áreas dentro de toda empresa están relacionadas. La administración es quien va a establecer qué estrategia es la que vamos a llevar para lograr objetivos y la que va a asignar los recursos, ya sean humanos o económicos. Es la que va a decir, nosotros queremos lograr esto. Y marketing en este caso va a identificar estas necesidades que tienen los clientes, el tipo de cliente al que queremos llegar para poder entonces crear esa demanda de ese cliente y obviamente ofertar lo que nosotros estamos, que vaya casado con lo que nosotros estamos persiguiendo. Y la venta se va a enfocar en concretar precisamente esa demanda, generando ingresos, ¿no? Tuvimos la oportunidad, Andrés y yo, de trabajar para la misma empresa hace un par de años y estas áreas pues están íntimamente ligadas. Y bueno, las llevábamos también ambos en América Latina, ¿no? Correcto. Y yo creo que entre más y mejor interrelacionadas están cada una de esas áreas, probablemente suele ser una de las factores de éxito de una empresa como tal. Porque no sé si incluso hayan visto que muy frecuentemente incluso hay hasta memes y muchos videos en los que muestran lo que piensa la gente de ventas versus lo que piensa la gente de marketing y versus lo que piensa la gerencia general. Y entre más relación exista entre cada uno de ellos y sobre todo una sincronía, es la que suele hacer que obviamente esa estrategia general y esa administración de esos recursos al final se traduzca en que obviamente la empresa tenga las ventas que se necesitan, pues porque al final ese es el objetivo primordial de cualquier establecimiento, porque obviamente eso es lo que sucede. Sin embargo, también hay otra cosa que hay que tener en cuenta y que incluso Álvaro lo mencionaba previamente, cuando nosotros estábamos trabajando juntos, pues al final incluso muchas veces teníamos que nosotros mismos ir pensando, a pesar de que trabajamos en el tema más de venta, en algunos casos teníamos que pensar en el tema de marketing para poder gerenciar y administrar todos esos recursos. Y yo siento que en nuestro gremio muchas veces las personas tienen que hacer de todos al mismo tiempo. Y entonces eso también puede ser una cosa que beneficie o que dificulte el ejercicio. Y en algunos casos creo que también sería bueno entender que si al final hay cosas que no controlo, pues no estaría mal en pensar hacer un outsourcing o contratar a otra persona para que se dedique a hacer algo que de pronto yo siento que a mí no me funciona bien. Yo voy a poner un ejemplo perfecto. A mí no me gusta hacer las cotizaciones ni me gusta entregar la documentación administrativa. Eso prefiero que alguien me ayude a hacer ese proceso. Yo prefiero tener una buena relación con los clientes, tratar de cerrar acuerdos y tratar de hacer cosas de cerrar la venta. En ese mismo orden de ideas, en la medida en la que van pasando los años, uno debería ir intentando entender en qué parte de todos estos procesos uno es más hábil y en cuáles no, para que obviamente al final el ejercicio resulte en algo un poco más eficiente y un poco más eficaz. Y yo creo que esa es una cosa que también hay que trabajar poco a poco. Justo,
A partir de eso, entonces, y una cosa que comenta Andrés bien importante y que creo que a todos nos sucede cuando abrimos una óptica, y es que nosotros hacemos todo. Somos el optometrista o el optómetra, somos el director de la empresa, el gerente, el supervisor, el contador, el de marketing, el de relación pública. Y obviamente conforme va creciendo el negocio y van creciendo la óptica, pues obviamente vamos delegando ciertas responsabilidades. Pero independientemente de quién lo lleve, si ustedes son en este momento el administrador, el área, digamos que el gerente de marketing, el gerente de ventas y el gerente administrativo, de todas maneras es importante entender que la comunicación entre estos departamentos y la coordinación tiene que ser muy efectiva. Hay que tener objetivos comunes, hay que tener objetivos que tanto los tres departamentos vayan enfocados en un solo objetivo que se haya fijado la empresa. La comunicación tiene que ser efectiva en función también a las necesidades. Hay empresas que se reúnen una vez por semana, hay empresas que realizan reuniones 2 veces por semana, hay empresas que realizan reuniones cada mes. Hay otros que, por ejemplo, se comunican todos los días por la mañana. El asunto de tener esta comunicación permite analizar el rumbo de la estrategia, permite obviamente hablar inclusive sobre, en este caso, pacientes y sobre algunas eventualidades que pueden surgir durante la operación de la óptica. Y luego también tenemos que tener una integración de cada estrategia que está haciendo ventas, contra la que está haciendo marketing, contra la que está haciendo la administración, para que obviamente esto se sumen los esfuerzos. Si marketing, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero comunicar a través de redes sociales, y ventas dice, bueno, yo también quiero entonces entrar a través de promociones, y administración dice, todo está perfecto, pero lo que acuérdense que lo que tenemos que llegar es a una meta de venta o a una meta de ingreso de tanta cantidad. Esta integración de estrategias no se puede dar si no existe esa comunicación, y como directores de la empresa o como propietarios en este caso, nosotros tenemos que brindar de recursos tanto tecnológicos e incluso, si se puede, como decía Andrés, financieros en caso dado de que tengamos que contratar a una persona externa, y la capacitación también necesaria para que la gente que trabaja con nosotros tenga las herramientas para poder lograr el objetivo que estamos buscando. Y muy importante es tener métricas y evaluaciones de todo. Si estamos hablando, por ejemplo, de prospectar pacientes, si estamos hablando de tener menos devoluciones en las lentes que prescribimos, si hablamos de volúmenes de venta, pues de todo tenemos que tener claro cuánto es lo que queremos alcanzar. 0 devoluciones en el mes, hay que ir evaluándolo. Necesitamos ventas por encima de los $1,000 diarios. Hay que ir evaluando. Estos ejes de objetivos, comunicación, integración, recursos y métricas son lineamientos que se dan en la administración, que son básicos para que tanto administración, marketing y ventas se puedan comunicar entre sí. Y entrando entonces ahora a un punto que es importantísimo, es ver la diferencia entre una gestión de la óptica que tradicionalmente está dada contra una de enfoque estratégico. En un conversatorio que hicimos antes de iniciar el diplomado, Orlando Escalón hacía una anotación muy interesante, y era que la óptica de nuestros abuelos no es la misma que la de nuestros padres, no es la misma que nuestra óptica, y el futuro tampoco va a ser igual. Antes era muy fácil tener aparentemente una óptica y crecerla, y tener no sé cuántas sucursales, y tener además personal y vender muchísimo. Ahora cada vez es más difícil. Tiene una razón de ser que ya veremos más adelante, pero por eso entonces también surge la necesidad de tener un enfoque estratégico que, hablando en términos administrativos, pues tendríamos que hablar entonces de lo que le llaman dirección estratégica. La dirección estratégica es fundamental, es el pilar de toda administración, porque desde el director, que en la enorme mayoría de las ópticas son los dueños de la propia óptica, pues tiene que tener este conocimiento no solamente de para dónde va, sino
tomar las decisiones, dirigir a las personas y tener esta habilidad para crear estrategias que vaya a ayudar a alcanzar los objetivos que se están planeando con bastante anticipación. Tiene que ser eficaz y eficiente y obviamente también tiene que caer en el director el liderazgo. Y para ser líder necesitamos entonces seguidores, entonces hay que tener habilidades obviamente de dirección, que están basadas en el ejemplo, en la disciplina, en el cumplimiento a la palabra, en la puntualidad, etcétera. No sé si quieras agregar algo, Andrés. Sí, yo creo que esto hace evidente y lo que acabas de mencionar, yo creo que probablemente los que vayan a estar preparados para estos nuevos cambios son los que obviamente van a poder surgir. Y básicamente, pues esto es como el principio de la evolución en general. El que no se va renovando, pues obviamente le va a costar mucho trabajo. Y el rol de las personas que intervienen en el negocio de la óptica cada vez va cambiando. Antes de ninguna manera era necesario pues tener un tema de claridad en el liderazgo, de claridad en que no solamente tenemos que hacer solamente la refracción bien. Yo ya también me gradué hace unos años, hace un tiempo, y en ese momento, pues yo cuento esta historia un poco porque yo estudié optometría, porque una tía mía tenía una óptica y ella siempre estaba en Mercedes-Benz. Entonces yo me imaginé que la razón era obviamente porque la óptica era muy buen negocio, pero luego me di cuenta que lo que pasaba es que mi tía tenía un esposo que tenía un muy buen negocio y por eso tenía Mercedes-Benz. Pero mentira, esa es una broma ahí como entre chiste y chanza, porque al final, obviamente, ese tipo de óptica que ella tenía, ella cuando abrió su óptica, esa óptica se llenaba de pacientes y no necesitaba tener una selección de armazones demasiado complejos, no tenía que tener un conocimiento muy grande en el tipo de producto, cuál es el tipo de índice, el progresivo, el tipo de recubrimiento, porque el tema iba en otro nivel y era un tema mucho más asistencial y mucho más clínico. Pero sin lugar a dudas, el mundo ha cambiado de manera sistemática y de hecho yo he estado hablando últimamente con ella y yo le decía, tío, usted debe tener una pequeña frustración porque yo no soy ese optómetra que usted vio. Y él me dijo, no, ¿sabe qué? A mí me hubiera gustado entender la optometría desde un escenario distinto como usted lo ha logrado, porque, por ejemplo, usted ha logrado viajar por todo el mundo y yo estuve todo el tiempo en la óptica. Usted entendió la óptica desde otra dimensión. Y entonces yo creo que al final, eso yo creo que es lo que está pasando en el rol que tenemos, porque definitivamente ahora ya tenemos que tener unos conocimientos de dirección, de gerencia de ese liderazgo y de eso que se necesita para que nuestra unidad sea muy eficiente y obviamente sea sustentable en el tiempo. Vamos a tratar entonces de que esta clase sea un mapa mental que nos permita, obviamente, hacer esto de manera práctica y aplicable desde ya. Y hablando entonces de estos principios básicos de administración que se aplican a la óptica, como lo estamos mencionando en cada una de estas diapositivas, vamos ahorita entonces a entrar de lleno a tres temas dentro del programa que son importantes: las funciones administrativas, cómo se aplica esto dentro de la gestión de una óptica, y vamos a hacer un breve ejemplo que después ustedes también lo harán dentro de sus propias ópticas. Y les hablaba hace un momento del proceso de administración, nos quedamos ahí como en una pausa para poder ver un par de conceptos más. Y entonces hay que entender que el proceso de administración tiene 5 pasos importantes. En cualquier libro de administración nos habla de 5 pasos. Uno es la planeación. Si no planeamos, si no organizamos, si no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, no tenemos rumbo. Entonces, a partir de aquí tenemos que tener una misión, un objetivo y cómo vamos a lograr precisamente estos objetivos que queremos hacer. Después vamos a organizarnos. Hay que entender que el establecimiento va a tener una estructura de individuos, que no es más que el organigrama. Y luego vamos a integrar a este personal para después tener una dirección, es decir, para dirigirlos a todos y cada uno. Y por último, vamos a controlar estos cambios. Entonces, entendiéndolo en un mapita sería algo así. O sea, la empresa tiene un proceso administrativo con 5 etapas: planeación, organización, integración, dirección y control. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos de una forma más detallada. En el caso de la planeación,
Aquí es importante considerar la misión, la visión, los objetivos, las metas, las estrategias. Toda empresa que medianamente se respete y las grandes empresas tienen una misión. Esa es la razón de existir. Muchos de nosotros probablemente las tenemos y sin embargo hay veces que se quedan colgadas ahí en el escritorio o en la oficina y ni siquiera la volvemos a ver. Esto es tan importante porque toda la gente que trabaja en la óptica tiene que tener justamente esa misión tatuada. Esa es la razón de existir de esta empresa. Voy a irles preguntando de a poco como los vaya viendo aquí en la cámara. Mónica Galese, ¿se pronuncia tu nombre? ¿Tu apellido, perdona? Sí, Mónica ¿Cómo se Gales. llama tu óptica, Mónica? Óptica Moro. Óptica Moro. Mónica, ¿tú tienes misión en tu óptica? Sí, tenemos una misión. ¿Podrías compartirnos cuál es tu misión? Tendría que buscarla porque Ok, no la te tengo. preocupes. María Pero sí. Enriqueta, ¿tú recuerdas tu misión? Eh, a ver, tal vez tenga muchas, no sé. Ok, ok. Fíjate, justo les pregunto porque precisamente esa es la razón de lo que les digo. Esto no es nada más de ustedes, pasa yo creo que en todos lados. A veces algunos creamos una misión y después de unos meses se nos olvida. La misión es sobrevivir y ya, ahí estamos en eso. Ahí Entonces la estamos misión es sobreviviendo. esta, ¿perdona? Ahí estamos sobreviviendo. Ahí estamos sobreviviendo. ¿Cuál es la misión? No morir. Esta semana Perdón, no morir. Álvaro, Sí, por ahí no sé si todos entienden lo que creo que está te estoy oyendo muy entrecortado, pero no sé si soy yo nada más. No, yo también le estoy escuchando Sí, sí, cortado. también. Se escucha cortada. Pero creo que me iba a decir algo de que por ahí entienden. Si estoy hablando muy Dame un mexicano, me minuto. avisen, por favor, y lo que no entiendan me paran en seco. Ya me Eh, dicen, eh, oye, esto no, estás hablando muy mexicano, eso no. no, pero no me refiero al acento, me refiero a que si a lo mejor van a decir, no sé qué está diciendo, Yo pero tengo bueno, una pregunta, sí, Claro que adelante. sí. porque, bueno, yo lo que es misión y visión lo entiendo, porque hice la carrera de diseño gráfico y nos explicaron un poco Un minuto ya de está, todo perdón, eso. ¿no? Y veo que muchas empresas ponen en su página web qué visión y misión tienen, o en el inicio o al menos cuando explican quiénes son. ¿Ustedes lo ven bien a eso que sea como público, que le digan, que lo muestren como unos valores de la marca? Porque yo estoy armando la página web y no sé si es algo que suma agregarlo. Desde mi punto de vista, sí suma. Lo que pasa es que si tu misión es la razón de existir de tu empresa, y como dice aquí en la diapositiva, la visión es este futuro a donde quieres llegar, tú te alineas a la visión de esa empresa si te identificas. Te voy a poner el ejemplo. Acá hay en México una cadena muy grande de ópticas que se llama Ben Frank y su misión es brindar lentes de calidad reivindicando las personas con problemas visuales, algo así. Si tú como cliente te identificas con esa misión, tú te identificas con esa empresa y obviamente es tu ayuda para saber también a quién le estás comprando. Probablemente somos a veces poco atentos a eso, nadie compra una Coca-Cola pensando en qué misión tendrá Coca-Cola, pero siempre es bueno a lo mejor entender cuál es la intención de tu empresa. La visión, desde mi punto de vista, también puede ser algo que puede llegar a ser privado. Tú puedes decir, en el 2030 yo quiero conquistar la Argentina con todas las ópticas de cada una de las provincias o ciudades y demás. Eso ya quizás sea algo más interno a a la empresa, pero tu misión sí puede ser compartida y me parece que te permite eso. No sé, Andrés, ¿qué opinas tú? Sí, yo también, bueno, lo que sucede es que de pronto, yo creo que Álvaro también compartirá esto, nosotros somos de compartir la información.
Y definitivamente habrá personas que tengan esa alineación y obviamente cuando tú estás generando un portafolio, cuando las personas te ven, pues habrá personas que tengan mucha más alineación contigo y se van a vincular más al proyecto por alguna razón. Voy a colocar otro ejemplo que puede ser muy interesante de un amigo nuestro que incluso va a dictar conferencias y va a estar en esta diplomatura, que es Cristian Zorro, que tiene una empresa que tiene un sentido social muy interesante porque él fabrica armazones con pacientes ciegos. Entonces, eso en algunos casos genera un vínculo muy interesante y entonces reivindica más y puede ser que obviamente más personas se vinculen al proyecto. Entonces, obviamente eso yo creo que sí es importante, yo creo que merece la pena ser divulgado. Habrá cosas que tú dirás, mira, esto de pronto no es tanto. Y otra cosa que también suele suceder es que eso obviamente también puede cambiar. Puede ser que al principio quieras solamente Argentina, como decía Álvaro, pero luego vas a decir que quieres Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y luego quieres todo el cono sur, y luego ya quieres hacerlo global. Y ahí básicamente es porque pues, el negocio puede ir avanzando o esa perspectiva puede ir cambiando, pero yo sí creo que, pues, que ir incluso entendiendo si esos objetivos y esa misión va cambiando, pues no sé, esto es como parecido a los deseos que uno tiene, de esos deseos de fin de año que se van cumpliendo y luego al final del año luego se van revisando. Yo creo que debería uno ir revisando eso, pues porque al final en ese transcurso de ir sobreviviendo, pues obviamente tú vas mirando si al final sí vas sobre esa misión o si las cosas están cambiando, pero a mí me parece que sí merece la pena ser divulgado desde mi opinión personal. Sí, y a partir de ahí entender entonces que esto es una cadena. Nosotros tenemos pues una misión y vamos a hacer una serie de objetivos para lograr precisamente esa misión. Y esos objetivos se van a lograr a través de metas específicas y necesitamos tener estrategias para lograr esas metas. Es decir, armamos una estrategia para lograr una meta, para llegar a un objetivo, para lograr una misión. No sé si eso queda claro. Pero en esta estructura mental tenemos que pensarlo. Y vamos entonces a hacer una práctica, un ejemplo, que esto no tienen, digamos, ahorita que compartirlo, lo pueden hacer, digamos, al interior, pero hay que ver entonces dónde estamos como empresa. Nosotros entonces tenemos, si no tenemos una misión, tenemos que definirla. Si tenemos una misión, tenemos que consultarla. A lo mejor puede cambiar porque, como bien decía Andrés, puede ser que no sea la misma que cuando abrimos la óptica. Tenemos que definir los objetivos que queremos lograr en este momento en particular. Y entonces vamos entonces a definir también las metas para lograr esos objetivos y qué estrategias vamos a hacer. Y en un ejemplo muy simplificado, esto dependerá de cada uno de sus negocios, pero imaginemos esto. La misión consiste en ofrecer lentes de calidad a un precio justo y mejorar la salud visual de nuestra comunidad. Eso es nuestra visión. Lentes de calidad con precios justos para mejorar la salud visual de la comunidad. ¿Qué es lo que queremos actualmente? Rebasar el punto de equilibrio del mes en curso, del mes de abril que está empezando. Yo quiero rebasar nuestro punto de equilibrio, es decir, tener ganancias ya en este mes. Ese es el objetivo principal para lograr entonces también ofrecer lentes de calidad a un precio justo y mejorar la salud visual de la comunidad. ¿Cuáles son las metas entonces? Pues resulta que yo me junté con el optometrista o me junté con la de mostrador o me junté con las 4 personas que trabajamos en la óptica y vimos que para tener ganancias necesitamos tener una rentabilidad del 20% de lo que nosotros vendamos. Y además, con esa rentabilidad de lo que vendamos, tenemos que tener un mínimo de 2 compras por día. Y el ticket promedio para lograr eso es de $80. Estas son nuestras metas. Rentabilidades mayores al 20, mínimo de 2 compras, lograr un ticket promedio mínimo de $80. Si hay algo de lo que no entiendan en este momento, con toda confianza me interrumpen. Estas son nuestras metas. Ahora hay que generar estrategias para lograr esa meta. Disculpen la cantidad de texto, pero es como para hacerlo todavía más detallado. Nosotros queremos tener rentabilidades de más del 20%. Bueno, pues entonces a partir de ahora vamos a vender unas monturas como mínimo, precio mínimo base de $50. Vamos a vender las monturas IPEC Collection, porque nos está patrocinando esta charla el día de hoy.
Y esto nos va a representar una rentabilidad del 22%. Este es nuestro lente más barato. La segunda estrategia es que vamos a vender un lente oftálmico como mínimo de $30. Y ahí, muy simplificado, tenemos una montura de $50 y un lente oftálmico de $30. El lente de 1.56, que acá en México le decimos de medio índice, con protección de luz azul y antirreflejante, tiene una rentabilidad del 30%. Este lente tiene que recomendarse desde el gabinete y este es el piso del presupuesto. Lo que sigue de aquí es, mira, mi lente más barato cuesta $30, mi armazón más barato cuesta 50, tengo otras opciones de armazones, tengo otras opciones de lentes oftálmicas. Probablemente los precios están a lo mejor disparados, no sé exactamente cómo está el mercado en cada uno de esos países, pero lo que quiero es que básicamente tengan la idea de cómo está la estrategia, digamos, para lograr estos objetivos que habíamos hablado antes. La siguiente estrategia es vamos a realizar prospección para recompra de todos los clientes que tenemos, porque no está viniendo gente nueva, pero tenemos una base de datos interesante o no tenemos una base de datos, pero vamos a invitar a todos los pacientes a renovar anteojos y para que vengan vamos a meter una promo. Yo dejé de escuchar a Álvaro, ¿ustedes lo Descuento. escuchan? ¿Me escuchas? ¿Perdón? No, es que te dejaste de escuchar. Yo creo que lo último que estabas hablando, ¿Cómo? puedes Escucho cómo. repetirlo. Perdón. La prospección para recomprar, les decía que vamos a hacer regalar la consulta y les vamos a dar un 10% de lentes oftálmicos. Aquí entonces ya tenemos una misión, tenemos un objetivo y tenemos unas metas claras y tenemos las estrategias para llevar a cabo digamos, este objetivo en particular. Hasta aquí estamos en una etapa de planeación. Ahora vamos a organizarnos para lograr entonces este asunto. Necesitamos tener estructura. ¿Quiénes van a hacer la tarea? ¿Cómo se van a agrupar estas tareas? ¿Quién va a informar a quién? ¿Quién va a evaluar a quién? ¿Quién va a tomar la decisión final? Y aquí entonces podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos agrupar todas las actividades para que se cumplan todos los objetivos de la óptica y aquí les doy yo un consejo: hacer de manera muy detallada todas las actividades que se hacen en una óptica, desde limpiar hasta atender un paciente, hasta vender, hasta cobrar, hasta hacer postventa, hasta darle la bienvenida al paciente o al cliente o como sea, pero todas las actividades nos van a ayudar a empezar a segmentar quién hace qué cosa y a partir de ahí también repartir responsabilidades. Y vamos a asignar también personal para supervisar cada una de estas actividades, que a lo mejor en este momento pues nosotros somos los únicos que estamos ahí para supervisarnos a nosotros mismos o supervisar a la persona demostrador o supervisar a las personas que nos ayuden a la venta o al optometrista, optómetra. Y vamos a definir una estructura de organización que básicamente es el organigrama que todos conocemos, ¿no? En este sentido, tenemos que empezar el organigrama por la dirección. El propietario, en este caso de las ópticas, el director de la empresa, va a gestionar todos los recursos de la empresa, pero los gestiona para obviamente lograr estos objetivos que estábamos platicando con la mayor eficiencia. Y tenemos que entender además que dentro de la administración, en general, pero en la administración de una óptica, existen diferentes niveles y cada nivel es gerenciado. Y entonces estos gerentes tienen la responsabilidad ya sea de dirigir, de gestionar o de administrar. Entendiendo esto, cada nivel también tiene una serie de habilidades que vamos a observar ahorita. Entonces vamos a hablar sobre la primer línea, que son, digamos, los supervisores, luego un nivel medio que va a dirigir las actividades de estos supervisores y luego la alta gerencia o dirección que va a administrar toda la organización. Para eso se requieren de varias cosas.
Por un lado, la alta dirección está enfocada en conceptualización y diseño. Es un poco lo que decía Andrés ahorita. A él le gusta tener relaciones personales con los clientes, pero no le gusta la parte operativa de hacer cotizaciones, por ejemplo, ¿no? Los mandos medios tienen habilidades humanas. ¿Por qué tienen habilidades humanas? Porque ellos son el enlace entre el director y los gerentes, los supervisores o los operativos. Ellos son los que conectan, dirigen, los que están generando precisamente que este nivel que sigue, que es el de las habilidades técnicas, esté motivado para realizar. Estas habilidades de administración las describieron ya hace bastante tiempo, pero también aquí te ayuda para perfilar las personalidades que necesitas para supervisar o para gerenciar dentro de tu negocio. Por varias razones, porque no todos nacemos con las habilidades desarrolladas como para poder dirigir personas o conceptualizar estrategias o tener habilidades técnicas. Hay gente que le gusta simple y sencillamente hacer su trabajo y si le dices tú mueve este vaso del punto A al punto B, eso es lo que va a hacer. Lo va a hacer perfectamente bien, pero él no va a pensar en decir, ¿qué tal si lo muevo al punto C? Y a lo mejor logro optimizar el tiempo de los vasos y podemos meter dos vasos. Él no está para eso. Y no está mal, no todo mundo tiene que ser gerente, líder, hay gente que es operativa y es muy eficiente, ¿no? Andrés, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, yo creo que eso lo habíamos mencionado antes y yo creo que aquí como la retrospección y el análisis de en qué yo creo que yo tengo habilidad, si tengo más habilidad para la alta dirección, pues obviamente tratar de buscar los escenarios. Normalmente yo cada vez veo más que, por ejemplo, las personas que están en esa alta dirección suelen ser personas que tienen que estar muy enfocadas en el crecimiento como macro del negocio, no en el detalle de si el trabajo llegó del laboratorio o no, si los biseles quedaron bien hechos. Esos detalles normalmente deberían estar en los otros escenarios y la alta dirección debería estar enfocada en cómo hacer crecer el negocio a un nivel superior. Y si tiene que estar esa persona dedicada a la minucia, puede ser que se esté perdiendo lo importante del negocio. Entonces yo creo que es ir entendiendo en qué parte de ese escenario cada uno tiene esa habilidad. Sabemos que, por ejemplo, hace unos días tuve una reunión con una colega que trabaja en Londres en este momento y ella me dijo, yo ya me di cuenta que a mí no me gustaría tener mi propia óptica. A mí me gusta trabajar en un hospital. Entonces ella tiene claro que su parte asistencial y su parte clínica es muy importante porque de hecho se reunió con un amigo que estaba ofreciéndole la opción de asociarse para tener unas ópticas porque necesitaba colaboración porque él no podía solo. Y entonces ella dijo, no, yo lo analicé y yo dije, no, yo aquí como estoy cómoda. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debería entender cuáles son sus habilidades, en donde creo que obviamente con tema de tiempo, de capacitación, podría obviamente desarrollar algunas cuantas que de pronto me estén haciendo falta y también claramente en cuáles no tengo la habilidad para que de pronto me apoyen otras personas y ayude o a delegar o a generar una colaboración para que obviamente haya más efectividad. María Enriqueta, tienes óptica, ok, tienes tu micrófono apagado, pero no te Perdón, preocupes. perdón. Sí, tengo Yo óptica. sé leer los labios perfectamente y vi que dijiste ok. Pero dime una cosa, ¿cuántas personas trabajan contigo? Mira, la óptica tiene 19 años. Durante 7 años estuve sola, Ujú. sí, a 4 manos. Eh, a los 7 años tomé una empleada, 8 horas. Hoy, por suerte, hace 2 meses tomé otra empleada, Ok, porque cada día quiero trabajar menos. tú eres optómetra, tú haces la consulta y todo. No, no, No. yo soy óptica, acá yo estoy en un pueblito, Ajá. y no, vienen con la receta del oculista, del oftalmólogo, pero
Tú, Yo no puedo digamos, surtes la hacer. receta, etcétera, Claro, toda la soy parte de... contactóloga, sí, lente de contacto, pero no optómetra. Ok, muy bien. Me Bueno, quedo y pendiente. tú, está bien. Entonces ahorita son 3 personas. Hoy sí. Ok, Jimena Libotti. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Cuántas personas trabajan contigo, Jimena? Yo solita. Tú Abrí solita, la tú. óptica hace 6 meses, eh, y así que todavía estoy sola y haciendo absolutamente todo, así que me sentí súper identificada cuando se hablaba de todas las partes que hay que tener y las que no me gustan, pero bueno, por ahora las estoy manejando sola. Tú eres directora, gerente, supervisora, encargada de ventas, de Todo. marketing. Ok. Óptica y Mientras te... contactóloga, así Óptica, que sí. contactóloga, mensajería, Sí. despachos. Contadora, Mientras te lleves bien contigo, que eres la jefa, no pasa nada. a veces me enojo conmigo misma, pero bueno, y me Sí, castigo también. sí, me No, imagino. no. Estoy haciendo todo junto y la verdad que estoy hace 6 meses, pero bueno, me doy cuenta que va a llegar un momento que cuando esto crezca, sinceramente, no voy a poder porque es muy minucioso el trabajo de la óptica, entonces es como que soy bastante, trato de hacer lo mejor posible en lo que hago, entonces tengo mucho miedo de abarcar demasiado y equivocarme realmente. Así que bueno, por ahora lo hago todo muy despacio, supervisándome 20 veces en lo mismo, pero bueno, gracias a Dios, por ahora voy pudiendo. Sé que en algún momento voy a tener que delegar. Sí, sí, y justo esa lista de actividades de todo lo que se hace en la óptica y de todo lo que haces tú te va a ayudar mucho para que en el futuro puedas saber en qué vas a delegar y cómo capacitar a la persona que vaya a empezar a hacer lo que tú ya necesitas dejar de hacer, ¿no? Tal cual. Carlos Raíce, Buenas, ¿cómo andan? ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo se pronuncia tu Muy bien. apellido? Raíz, Reis. Ok, Carlos, ¿tú con cuántas personas trabajas? con 4, tenemos 2 sucursales. Ok, que son vendedores y ópticos, optómetras o cómo es. Sí, son acá en Argentina optómetras medio ni gris, no podemos ejercer la optometría dentro de la óptica. Tenemos encargados todos ópticos contactólogos, o sea, todos los vendedores, tenemos director y auxiliares. ¿No? Ok. Les preguntaba esto porque en estos niveles, digamos, de organización, yo veo y les mencionaba desde el principio que la óptica se compone como de dos áreas, dos cabezas, dos departamentos grandes. Uno es la óptica y otro es el gabinete de óptica. Y pensando en la óptica, ahí tú tienes personal demostrador y también puede ser un recepcionista y en el gabinete puede estar el optómetra, el óptico, el contactólogo que tiene que estar, que lo tienen que estar, digamos, comunicados entre sí. O sea, el gabinete también se gestiona y también se administra. Y desde la parte, digamos, de consulta que se tenga que realizar o que se vaya haciendo, los procesos que ustedes determinen de cómo se debe de atender un paciente, qué tipo de pruebas se le deben realizar, cómo se debe de hacer, no sé, en la parte, digamos, a lo mejor de adaptación de anteojos, de todo eso también se tiene que evaluar, por un lado, porque así de peso tiene la parte de la óptica como el gabinete, que es indispensable para que obviamente haya una buena experiencia. Entonces no siempre tienen que estar unidos, o sea, la parte, digamos, del área de la óptica y la parte del gabinete tienen que estar, sí, en comunicación, pero traten de ver esta opción como de poder separar esto por departamentos. Una cosa es el gabinete y otra cosa es la venta de lentes. Ahorita, en el caso, por ejemplo, de Jimena, pues ella ocupa todos los departamentos, ¿no? En el caso de Carlos, por ejemplo, a lo mejor él sí puede empezar a separar su gabinete de la parte de la óptica y tener entonces esa comunicación, porque las responsabilidades no son las mismas. Puede ser y siempre tiene más peso que el optómetra recomiende un lente desde el examen, pero la escalada del precio, la escalada de la venta, y hay gente que es muy hábil además para vender y para incrementar tickets promedio, etcétera, etcétera, la puede realizar a lo mejor el personal demostrador.
Y lo mismo pasa, por ejemplo, con con el recepcionista, perdón, el recepcionista que puede llevar entonces la agenda del optómetra, pero también a la vez el asunto, digamos, ya más administrativo de cobranza, de facturación, cosas por el estilo. El organigrama no existe uno que sea, digamos, para todo y que aplique para todas las ópticas, pero a partir de aquí ustedes pueden idear el tipo de organigrama que mejor se adapte en este momento a sus necesidades. Pienso, por ejemplo, en Jimena, porque discúlpenme si oyen este ruido, pero mi secretaria se pone a ladrar aquí justo cuando estoy dando. Entonces le da por empezar ahí a ladrar y a aullar. El asunto, por ejemplo, es que cuando yo empecé también con una óptica, pues yo hacía todo. Y la verdad es que a mí lo que más me molestaba hacer era el aseo. Eso es lo que todavía, o sea, era la cosa que más odiaba y sin embargo era fundamental. Lo primero que contraté fue alguien que hiciera aseo. Eso para mí era muy importante, ¿no? Igual para otras personas a mí me da mucha flojera capturar pacientes, estar haciendo cobranza, ok, contrata a alguien que no, o sea, esto no se debe de volver un martirio, se debe de volver un placer porque todos los días hacemos eso. Entonces, conforme vayan avanzando, pues obviamente las cosas van cambiando, ¿no? Una de las cosas que decía ahora Andrés es tan cierta porque durante muchos años yo me dediqué a dar consulta. A mí me encantaba y me sigue gustando mucho la parte de pediatría y de neurooptometría, pero de un tiempo para acá entré a la parte, digamos, ya de la industria, de la parte comercial, de la parte de administración, de marketing y ventas. Y ahora ya no me veo yo de lunes a viernes en un consultorio 8 horas. Me gusta dar consulta, doy consulta 2 o 3 veces por mes, abro agenda y veo a pacientes que ya tenía o amigos, y eso para no perder la práctica con el retinoscopio y el canilleo nomás, pero la verdad es que ya no es como antes que me encantaba eso. Entonces, bueno, las necesidades van cambiando y depende de lo que a uno le gusta, es lo que uno también entonces puede empezar a enfocarse más, ¿no? En el caso de la óptica, pues es eso. Si yo ahorita abro eh, óptica, pues entonces aquí va seguramente mi relación con el consultorio, bueno, tengo uno, pero si ya estuviera de lleno ahí, pues estaría yo creo que ya más bien generando convenios con empresas y cosas ya más de negocio y de estar saliendo que de estar ahí esperando pacientes, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema. Este entonces sería un ejemplo de organigrama, pero ustedes pueden empezar a hacer su propio organigrama a partir de las actividades que tienen que ser del orden del diario y otras que tienen quién las va a supervisar y en ese escalafón también ustedes ir subiendo. Probablemente ahorita están ustedes en el primer nivel, entre el optómetro, el recepcionista y el personal demostrador. Pero el día de mañana quizá ya haya alguien, como en el caso de María, que tiene ya 2 personas en el mostrador, o a lo mejor una es recepcionista y la otra es mostrador, y entonces, bueno, ya se volvió gerente. Y mañana crecen más y a lo mejor es como Carlos que tiene varias sucursales y entonces ahí tiene un encargado de cada sucursal y él ya está entonces arriba evaluando a esas 2 personas que llevan esas sucursales. Esa es la intención de jerarquizar y de designar quién evalúa qué cosa. Recuerdan entonces nuestro ejemplo. Nosotros estábamos buscando estas estrategias: venta de monturas, venta de lentes, prospecciones. Ahora lo que vamos a hacer gracias a esta jerarquización es entonces asignar o definir qué actividades específicas vamos a hacer. Queríamos vender monturas mínimo de $50. Bueno, pues entonces tenemos lentes, resulta que son más baratos que los $50. Entonces hay que retirar de las vitrinas todas las monturas con precio de venta menor a $50. ¿Quién se va a encargar? Pues el personal demostrado. Y vamos a suplir esas monturas por monturas de la marca IPEC Collection. ¿Quién lo va a hacer? El personal demostrado. Y teníamos otra estrategia: la venta de lentes oftálmicos por un mínimo de $30. Y entonces vamos a recomendarlas desde el gabinete. ¿Quién lo va a hacer? El optómetra, o el óptico, o el contactólogo. Y luego vamos a realizar una prospección para recompra. Hay que hacer una base de datos. ¿Quién va a hacer eso? La recepcionista. ¿Quién va a hablar para invitar al examen visual y ofrecerle la promoción que habíamos hablado? La recepcionista. Y aquí ya tenemos entonces jerarquizado estas actividades que van a estar haciendo y realizando nuestro organigrama para que entonces recordemos que estamos buscando un objetivo, ¿no?
que se cumpla a final del mes. Y puse esto en amarillo por una razón, y es que nosotros cuando ya tengamos precisamente claro ese objetivo y tengamos todas estas estrategias que vamos a hacer, también tenemos que observar con qué contamos, tanto de recurso humano como de recurso económico. Y entonces a lo mejor no tenemos un diseñador que nos haga la imagen de mailing para enviarla, esta imagen digital para enviarla por mailing a nuestra base de datos. Entonces por eso puse ahí, bueno, encargado, diseñador y recepcionista. Quizá no lo tenemos, pero tenemos Canva y tenemos ya inteligencia artificial y tenemos ya tutoriales en TikTok y en YouTube y en no sé cuánto y tenemos una cantidad de redes sociales gratuitas que a lo mejor nos va a permitir eso. Pero bueno, a lo mejor tenemos la opción de poder contar con un diseñador, a lo mejor con un encargado community manager que genere videos. Y entonces ahora, que es muy común, en nuestra cuenta de Instagram vamos a poner y vamos a ver ahí a Luciana Otero haciendo un video que va a decir: hola chicos, bienvenidos, tenemos una promoción súper buena, nos acompañamos, y le meten edición y video y ahora ya está su imagen como Estudios Ghibli y todo lo que ahorita se está usando y ¡pum! Ya vamos a lograr eso. Pues no, quizá no tenemos para pagarlo. Por eso es que tenemos entonces también que partir de con cuánto contamos y con qué gente para poder hacerlo. Que no decir, no, yo puedo pagar un anuncio en la radio, otro en la televisión. Pues el cielo es el límite y el presupuesto nada más es lo único que nos detiene, ¿no? Pero con esto tenemos entonces ya estos encargados claros y jerarquizados de quién va a hacer qué cosa. En este punto, nosotros estaríamos hablando de tener un proceso administrativo planeado, organizado, ya está integrado y ya tenemos dirección. O sea, ya sabemos desde dónde vamos a partir, ya tenemos los elementos que se van a combinar, quién va a trabajar con quién, cómo los vamos a, digamos, cómo la vamos a repartir esta actividad. Y aquí vamos a entrar en otro punto y es el de control. Y aquí me gustaría hacer una breve pausa para preguntarles, como me decía Roberto, si quieren hacer un breve receso o continuamos. Yo estoy bien. ¿Mm? Sí, por mí continuamos. Ok, Por bueno, mí si alguien también. dice otra cosa, que Por mí nos avise. también. Ok, perfecto. Muy bien. En el último elemento del proceso administrativo está el control. Facundo Gómez dice que también, que no hay problema, que le seguimos. Me parece muy bien. El control es justo cómo vamos a evaluar que vamos haciéndolo bien. Cómo vamos a evaluar que estas personas a las que les designamos una tarea está realizándolo de la mejor manera. Y aquí tenemos que considerar 5 factores que son básicos, ideales para saber que tenemos un control óptimo o por lo menos para tener ese control. Estas son recomendaciones de administradores. La naturaleza de la tarea. Entre más compleja es la tarea, menos control tenemos. Es más difícil controlarla, es más difícil evaluarla y supervisarla. Entonces la tarea tiene que ser simple, clarita. Háblale a 35 personas diario para que les muestres la promoción de mayo o la promoción de verano, perdón, donde le vas a ofrecer un tanto por ciento de descuento. Si se puede, hagan guiones, que eso probablemente lo verán más adelante, pero también nunca está por demás tener. Yo no soy muy fan de los guiones porque generalmente hace que todo se vea increíblemente actuado y es como cuando te hablan del banco y, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer para mí llamarle. Quisiera avisarle, entonces es como de ni siquiera lo crees. Pero lo que sí es que puedes tener ideas muy claras de lo que tú quieres transmitir y eso entonces se va haciendo más orgánico. La ubicación de los trabajadores. Entre más ubicaciones haya, menos control. O sea, si entonces, por ejemplo, tú tienes al encargado de una tarea en un lado y al supervisor en otro, y además entonces también son diferentes departamentos, y estoy pensando a lo mejor en empresas inclusive más grandes, menos control va a haber. Entonces, alguien dentro de la ubicación tiene que supervisar y controlar, porque si no se descontrola. Y la capacidad que va a tener el administrador para delegar esta responsabilidad, entre mayor sea capaz de delegar, mayor control. Y aquí les va un consejo
desde mi experiencia personal, la mejor manera de delegar es aplicar qué es lo que uno quiere, cómo lo quieres, cuándo lo quieres y darle seguimiento. Lo primero que hay que hacer es hacerlo nosotros para que la persona lo vea, lo entienda, y después dejamos que lo hagan, y después evaluamos que lo hagan, y después supervisamos que lo hagan. O sea, mira, yo lo que quiero que tú hagas es que hables con tal persona o nuestros pacientes. Le voy a hablar a los primeros tres. Hola, buenas tardes, Marisa Rivas, ¿cómo estás? Mira, te marco de aquí de la óptica fulana porque y quiero ofrecerte bla, bla, bla. Pum, ya, colgamos. ¿Te quedó claro? Sí, a ver, ahora haces tú lo mismo. Necesitamos mencionar esto, la promoción, 10% de descuento, venga por favor. Ok, listo. Hola, ¿qué tal? X persona. Oiga, mire, le marco porque tal, 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 tal. Colgamos. Oye, mira, te fuiste muy rápido, tienes que ser más tranquilo, tienes que generar más. Otra vez, otra vez. Ok, perfecto. Entonces, hoy vas a hablarle a 40, sí. Hay que evaluarlo. ¿Cuántas llevas? 5. ¿Por qué si ya se va a acabar el día? O ya llevo 40, que vamos a moverlo a 50. Pero hay que ser muy claros en delegar porque a veces nosotros asumimos que las demás personas saben o harán las cosas como uno quiere y a veces decimos es que es sentido común y no siempre es así. Y bueno, no sé si Andrés tú quieras agregar algo ahí de eso, que gran experiencia tienes. Yo creo que una de las dificultades más grandes que tiene cualquier tipo de industria es la capacidad y la habilidad para delegar, porque no es fácil soltar. En todo el gremio, pues incluso en compañías muy fuertes y muy sólidas, les cuesta incluso en el tema generacional pasar de una generación a la otra porque esa persona que construyó un emporio muy grande nunca delegó las funciones y yo tengo varios ejemplos en varias, incluso cadenas de ópticas grandes en las cuales no va a haber un grupo generacional porque incluso los hijos nunca tuvieron la posibilidad de empezar a desarrollar esos roles para que obviamente los pudieran avanzar, pero también en ese mismo o contrario a eso, también tengo, por fortuna, casos muy exitosos en los cuales las personas que están haciendo ese cambio generacional, pues están poniendo a sus hijos y a las personas a que hagan eso que hablaba Álvaro. Entonces, que estén desde la parte de la mensajería, desde la parte con los tiempos de los trabajos que llegan del laboratorio y todos los procesos que se llevan dentro de la óptica para hacerlo. Pues básicamente delegar es una tarea que es muy compleja porque requiere una capacidad de eso que hablaba Álvaro, de enseñar, de vincular a las otras personas, porque al final indirectamente ellos se convierten como en los primeros clientes. Si esa tarea que tú estás delegando, la otra persona la percibe como una tarea que no tiene sentido, por más bien que la expliques, si esa otra persona no le da, no entiende esa importancia, al final no va a funcionar y por más de que la delegues, pues nunca se va a hacer. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Y aquí nos están escribiendo, Luciana, yo creo que lo que dice tiene toda la razón, hay que confiar cuando delegamos. Lo que suele pasar es que normalmente hay algunas personas que sienten que nadie va a hacer las cosas como yo las hago, pero es que no se necesitan hacer como yo las hago, solamente se necesita que se hagan y ya está. Y Sí. entonces esa puede ser la principal barrera para decir, bueno, vamos a delegar esa función. Pero entre más podamos delegar, vamos a poder invertir ese tiempo que estaríamos haciendo en una tarea para hacer un tema de producción en otra unidad que puede ser mucho más importante. Sí, si tú no delegas y no tienes procesos, no vas a crecer. Va a llegar un tope, no puedes cubrir. Yo tengo inclusive un par de conocidos que pasa igual, no les gusta delegar, no pasan de dos ópticas porque tienen que estar en una en la mañana y otra en la tarde porque no hay quien atienda a los pacientes como ellos los atienden. Y yo siempre les pongo el ejemplo de, acá hay un empresario que se llama Carlos Slim, o no sé si otro que conozcan que se llama Más o Ricardo menos. Salinas. Es un tío que tengo acá en México. Ese señor tiene, por ejemplo,
tiendas de autoservicio. Pues el tipo es obvio que no está en las 400 tiendas que tienen, ¿no? Es como McDonald's. Juanito McDonald's no empezó haciendo él todas las hamburguesas porque entonces no hubiera tenido sucursales de hamburguesas. O sea, si tú quieres tener entonces más de una sucursal y quieres realmente crecer, pues sí, cuando te toque a ti, si no quieres dejar la consulta, sigue atendiendo, pero entonces mejor marca un proceso de atención, de examen, de la visión, de atención al cliente, porque si no, ahí te vas a estancar y no vas a seguir creciendo como deberías. Y lo mismo va a pasar en actividades tan simples como actividades ya administrativas y de venta y demás, que sucede. La gente luego dice es que no, nadie va a vender, nadie quiere, nadie no sé qué. No, es que a lo mejor estamos escogiendo mal a la gente que colabora en nuestra empresa, no la estamos capacitando adecuadamente o no estamos delegando de la manera efectiva o no existe un proceso escrito que diga cómo se tiene que hacer una receta, un libro de recetas dentro de la operación de la óptica que diga cómo se tiene que hacer cada cosa. Voy, voy a hacerte otro caso que me pareció muy interesante, porque estuve conversando con un empresario y entonces él me decía que él había intentado hacer los procesos y hacer todo esto que hemos hablado para poder delegar las funciones, pero que se daba cuenta que definitivamente algo estaba sucediendo y que probablemente, pues definitivamente es que el personal no, el problema era cuando él hacía su selección de personal. Y entonces yo me puse en la tarea, porque esa persona es muy cercana y amiga mía, y yo le dije, mire, ¿por qué no hacemos un ejercicio muy sencillo? Vamos a pensar las tres personas últimas a las que usted les delegó las funciones, en este momento, ¿qué están haciendo? ¿Están desempleadas? ¿Les ha ido mejor? ¿Les ha ido peor? ¿O qué ha pasado? Porque usted me está diciendo que el problema es que ellas no tenían esa capacidad para desarrollar esas tareas que usted le delegó. Y entonces yo le dije, mire, esta persona que acabó de salir ahora es el gerente general de una regional de una cadena de ópticas. Yo creo que el problema no era su capacidad como tal. Luego entonces otra persona se fue para otra compañía y también ahora administraba unos puntos de óptica y entonces pues le estaba yendo bien e incluso luego volvió a cambiar de trabajo. Entonces yo le dije, oiga, ¿y si hacemos un poquito de retrospectiva, no cree que el problema estaría en la manera en la que usted o elaboró los procesos o explicó los procesos o sencillamente explicó la tarea para la cual iba a hacer? Yo creo que el problema puede ser que no sean esos empleados. Y sé que después de haber hecho esa reunión, esa persona empezó a hacer unos pequeños cambios y lo que hizo fue, lo que él hacía era que delegaba las funciones muy principales. Y entonces, como no se hacían como él las hacía, entonces estaban mal hechas. Lo que decidió fue delegar tareas más pequeñas, que eran más fáciles de realizar, y luego, poco a poco, empezó a hacer crecer su equipo de trabajo y ahora le está yendo bastante mejor porque sí entendió que probablemente había cosas que le estaban costando en ese tema de delegar. Exacto. Entonces, esta cuestión de la capacidad para delegar es fundamental para también nosotros poder entonces entrar un poco más de lleno a la cuestión del control. Otra cosa que ayuda a tener un mejor control es menos interacción y retroalimentación. Entre más interacción entre departamentos y personas y más retroalimentación se requiera para llevar una tarea y demás, la complejidad que hablábamos de la tarea, menos control existe. Y también el nivel de habilidad y motivación de los trabajadores. Entre más habilidad haya para motivar, para tener esa habilidad de los trabajadores, mayor control. De ahí también importante la parte de la visión, de la misión, perdón, de la propia empresa. O sea, esa es la razón de existir. Nosotros entonces tenemos que estar claros para qué estamos trabajando diario ahí, cómo aporta nuestro labor, nuestro trabajo, qué es lo que queremos hacer. Queremos crecer la empresa. ¿Ok? Queremos entonces hacer esto para crecer más, para poder entonces generar más, para poder hacer más y a ti te va bien, a mí me va bien, etcétera. Entonces, motivar, que es todo un arte, no es nada sencillo,
también a lo mismo que delegar, requiere también de ciertas habilidades que no necesariamente se deben de contar con ellas, pero que se pueden inclusive pulir y mejorar. Pues también es otra parte interesante entonces que tenemos que considerar cuando queramos tener control dentro del todo el proceso administrativo que estamos llevando. Entonces, bien, ya como tenemos todas nuestras actividades, ya tenemos nuestros responsables de cada área, ahora sí tenemos entonces que hacer una evaluación que dependiendo de la tarea, pues puede ser diaria, semanal, quincenal. Y vamos a regresar un poquito al ejemplo otra vez de las actividades. Y decíamos que la primer meta o estrategia era vender monturas y había que retirar vitrinas y suplir monturas, vender lentes oftálmicos, realizar prospecciones, etcétera. Entonces resulta que aquí ya vamos a decir que el subgerente va a tener que supervisar diario que el personal demostrador haya retirado, no haya todas estas monturas que teníamos menores a $50, que haya suplido las monturas por las de la marca IPEC Collection, que el optómetra esté recomendando las lentes de medio índice con antirreflejo y protección azul, que el recepcionista sí tenga una base de datos y que las esté actualizando conforme llegan nuevos pacientes y que esté haciendo todas estas llamadas. Y hay que ver si le están diciendo que sí o que no, y habrá que también evaluar por qué le están diciendo que no, por qué la están dejando en visto, por qué no le están contestando o qué es lo que está pasando. Pero esto nada más nos va a ayudar entonces a empezar también a afinar cada una de estas metas. Y cuando este subgerente esté revisando diario, el gerente probablemente entonces cada semana va a estar revisando que efectivamente se esté logrando una rentabilidad mayor al 20%, que se estén haciendo mínimo 2 compras por día y que estamos teniendo un ticket promedio de $80. Para que entonces la dirección va a estar viendo quincenalmente si sí estamos cerca de rebasar el punto de equilibrio. Si una vez que termina este tiempo que estamos destinando al objetivo, ¿no? Que en este caso, pues muy exageradamente dijimos que era en el mes en curso, podemos entonces ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, en dónde tenemos que afinar, qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar precisamente a esta meta. Generalmente las empresas hacen proyecciones a un año y después también meses, a veces es como el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto trimestres, perdón, que tienen que estar evaluándose y también tienen que estar haciendo entonces labores de revisión mensual y semanal y demás. Esto ayuda a darle seguimiento, a mantener al personal enfocado, motivado, a empezar a observar entonces también comportamientos dentro de las actividades y dentro de las propias estrategias que probablemente tengamos que ir afinando y por lo mismo también a tener mejores resultados, porque no hay nada peor que llegar a final del tiempo que esperábamos o dimos como límite y vamos a pensar que hoy hicimos todo esto y montamos a toda la gente en el tren de las actividades y arrancamos. Y el 30 de abril llegamos y ¿se logró? No. ¿Por qué? Bueno, es que fíjese que yo la base de datos, de hecho, no tengo, no le ponen el número de teléfono y entonces, pues no logré más que 10 pacientes. Bueno, fíjese que yo sí quité todos los lentes, pero resulta que no tenemos lentes suficientes para cubrir los espacios. Había que hacer otro pedido a IPEC para que me mandaran monturas, adecuadas. Y bueno, es que fíjese, entonces, estas son las cosas que a lo mejor no vamos a poder ver si no, y digo, estoy haciendo ejemplos muy absurdos probablemente, pero la intención, pues obviamente de esto es que entiendan que el proceso de evaluación y supervisión dependerá de las necesidades de su propio equipo, inclusive de las personas que los acompañan. Hay gente que por alguna razón requiere de ser más supervisada y le gusta que lo estén presionando, y hay otras personas que simple y sencillamente les dices tú qué hacer y ellos van a buscar la manera de hacerlo y van a lograr darte el objetivo. Tú tendrás que desarrollar la habilidad para poder leer a tus colaboradores y decir, a este no hace falta que yo esté encima, que más bien lo voy a saturar y no va a hacer bien su trabajo.
Este otro sí requiere de que yo le esté dando duro todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Tú puedes, sí, a ver, cuéntame, porque él solamente así a lo mejor puede mejorar. Y esto es parte, digamos, de todo el entramado que tiene que ver con este proceso que hablábamos de la administración, ¿no? Eh, Hasta aquí no sé si haya alguna duda para entrar al siguiente tema que también es muy interesante y es el mercado de óptico y sus tendencias. Parece que no. Bueno, entonces, el siguiente tema también es interesante por varias razones y ahorita lo vamos a ver. Fíjense ustedes que en nuestra región, en Latinoamérica, hay un índice de fracaso de emprendedores tremendo, muy, muy grande, alarmante diría yo. Muy pocas ópticas logran, en este caso hablando de ópticas, pero en emprendimientos en general, muy pocas ópticas logran sobrevivir los primeros 2 años. De esas que sobreviven, muy pocas sobreviven los siguientes 5 y muy, muy, muy pocas sobreviven los siguientes 10. Las constantes que hacen que no funcionen son las que estamos mencionando ahorita. La falta de conocimientos administrativos, que por supuesto podríamos ahondar probablemente todo el año hablando de temas en administración, de procesos administrativos, de técnicas de administración, inclusive hasta de cosas muy, muy, muy básicas como guiones, procesos, etcétera, etcétera. Lo segundo que genera precisamente estos fracasos es el desconocimiento del mercado en el que estás parado. Y por eso esta parte es bien importante. El mercado óptico se comporta de manera general, pero con diferencias particulares en cada uno de nuestros países. No es lo mismo Venezuela que Argentina, que México, que Costa Rica, que Colombia, y sin embargo, de todas maneras vivimos en constantes generalizadas, pues por probablemente inestabilidades económicas, por decisiones de nuestros gobiernos, por incursiones de gobiernos como Estados Unidos, que de repente pues entra este señor y dice, pues ahora yo voy a hacer esto y pues eso no lo vamos a controlar, pero tiene efectos directos en nuestros mercados y eso es lo que entonces también tenemos que entender. Dentro de este tema vamos a hablar sobre las evoluciones y los cambios en el sector óptico y el impacto de la tecnología y la digitalización, que es lo que básicamente hoy funciona. Fíjense ustedes. Todo lo que tiene que ver con la óptica empezó con un tratado por ahí en el año 1000. Hay algunos que dicen que va más atrás, que eran cristales de aumento y demás. Quien hizo este tratado en realidad no talló lentes, tuvieron que pasar alrededor de 300, 400 años para poder tener el primer lente ya tallado. De esos, del 1000, digamos, al 2025, el cambio ha sido tremendo. Y ahorita mencionaba Roberto mi año de nacimiento. No es que tenga ningún problema, pero creo que entonces muchos de los que anden por ahí se podrán identificar conmigo, porque yo soy esa generación que le tocó una transición de pre-internet, internet y ahora inteligencia artificial. Y entonces los cambios que yo he vivido como ser humano han sido increíbles, con cosas que me parecen ahora que difícilmente me hubiera podido yo explicar o explicarle ahora en este caso a un abuelo, pues ya mis abuelos ya fallecieron todos, pero explicarle, por ejemplo, a mi abuelo, me pongo a pensar, un señor además de campo, decirle qué es la inteligencia artificial, o sea, como por qué y eso. Entonces, todas estas transiciones nos dejan en un momento muy interesante de la humanidad, en un cambio de era increíble. Y la óptica no es la excepción. Actualmente estamos como profesionistas más capacitados. Gracias a esta globalización y esta tecnología, nosotros podemos tener no solamente este tipo de cursos que nos conectan a todos desde Argentina hasta Estados Unidos y Europa y demás. También tenemos este acceso a la información en donde quiera que esté, sin que inclusive el idioma sea una barrera, porque ya la misma computadora te puede traducir por completo cualquier cosa que tú quieras.
Le platicaba yo a Andrés cuando estábamos armando esta clase de cómo me hicieron favor de copiarme 2 libros de administración en óptica que me llegaron al WhatsApp, ¿no? Cuando yo tenía que ir a una biblioteca a sacar un libro y luego llevarlo a casa y luego entonces hacer toda la transcripción y demás, y esto ya no es así. Y junto con esto tenemos entonces además avances también para la atención al cliente que nos pueden servir muchísimo. ¿Cómo lo ves la parte, digamos, de redes sociales que están en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, que nos permiten entonces además tener incluso automatizaciones de respuesta, bots que están trabajando fuera de horas de oficina, que podemos programar para que den respuestas inmediatas, que la gente pueda realizar su consulta perdón, su agenda de cita sin que esto obviamente vaya a necesitar de nuestra supervisión, por así decirlo, de nuestra actividad, ¿no? Así como esto ha avanzado, en el caso, por ejemplo, de los materiales, también tenemos avances significativos y aquí a lo mejor Andrés me va a ayudar un poco más en lo que a ver si mi secretaria ya decide darme chance de seguir con la clase. Y yo creo que incluso viéndonos un poquito atrás, estaba escuchando el día de hoy que ahora hay una empresa de inteligencia artificial que se promueve como, por favor, no contrates más empleados humanos, porque esos empleados tienen unos factores que generan una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo. Por lo tanto, sería en el tema de prospección, de contactar nuevos clientes y hacer una serie X de tareas que no deberían realizar humanos porque son ineficientes. Entonces ya incluso ya hay una empresa que promueve la no contratación de personas humanas como una alternativa, sino como lo que, eso es hacia donde estamos yendo. Entonces, sin lugar a dudas, la tecnología es un tema que debemos tener en cuenta. Sin lugar a dudas, es necesario entender hacia dónde van esos cambios y cómo nos van a impactar. Y como mencionaba Álvaro, pues básicamente también los lentes han cambiado de una manera vertiginosa. Venimos de, pues como decía Álvaro, desde la época de los años 1000 con únicamente lentes en vidrio que tuvieron una relevancia muy importante y que fueron reemplazados hasta hace muy poco por materiales orgánicos que fueron más livianos y más y con menos temas como de peligro, básicamente porque cuando se rompía el vidrio teníamos dificultad. Y hemos ido avanzando de pasar a plásticos con índices bajos, luego pasamos a un materiales como el policarbonato, que fue también otra opción que cambió radicalmente la industria como tal y nos dio un lente muy resistente y cada vez más estamos viendo que, por ejemplo, eso ya también está empezando a ser parte del pasado. Ya el policarbonato cada vez está en la medida en la que vamos a conseguir más información, cada vez vemos que eso deja de ser uno de los materiales más usados para utilizar índices más altos, para tener lentes más delgados, filtraciones en las capas antirreflejantes que filtren la luz azul, que tengan filtro infrarrojo, que se involucren en nanotecnología y en la talla digital. Fue otro gran cambio que se generó a través de todos los diseños que están disponibles en el mercado. Entonces, sin lugar a dudas, ha habido unos cambios muy, muy significativos porque la personalización de los lentes ahora es claramente algo que está muy fácil de encontrar. Eso que hablábamos de los diseños en los progresivos es otro que hace que ha cambiado de manera significativa el diseño de un progresivo ahora. De estos de alta gama versus lo que había hace, no sé, 20 años, pues no tienen ni punto de comparación. Lo mismo con el tipo de protección, con los lentes que bloquean o que nos protegen del sol y que oscurecen y aclaran con el sol. El rendimiento cada vez estamos en una carrera contra el reloj para que cada lente oscurezca y aclare mucho más rápido. Entonces, cada vez hay un avance muy significativo y ese avance significativo, pues también necesitamos estar conscientes que existe
porque sabemos que, por ejemplo, hay lugares en donde todavía se consume mucho mineral. Y es extraño porque ya estamos en índices en 1,67 y 1,74 y hay personas que todavía continúan recomendando Photogray en mineral. Y no es que esté mal, pero la tendencia claramente va hacia otra dirección y a mí me parece que la industria está trabajando constantemente para que eso pase y debemos ser conscientes de que esos cambios están llegando y necesitamos ser conscientes de esos cambios que tenemos actualmente. Justo. Esta parte entonces, por ejemplo, inclusive de ver cómo ahora algunas resinas han mejorado, el, disminuido más la dispersión cromática en índices como por ejemplo el 1,60, ¿no? Que ha mejorado la calidad visual de ese lente. Los filtros estos ahora infrarrojos, que si bien existían, ahora creo que están tomando mucho mayor auge. El asunto también de los antirreflejantes, que ahora son más resistentes, que inclusive hay también ya está cierta tendencia que va a ir creciendo a quitarle ya el color, que sea completamente transparente. Los lentes que cambian de color, pero ya no con el sol, sino con un toque, digamos, del armazón o desde el celular y hacen entonces este cambio de claro a oscuro, con posibilidades incluso de graduar ese cambio de color, pues también son avances tecnológicos bien interesantes. Y lo mismo pasa con los tallados, ¿no? De las lentes. Ahora tenemos lentes con posibilidades de hacerlo mucho más exacto, con mejoras también en tecnologías como bending, que nos ayuda a disminuir el espesor de un lente, que pudiéramos usar, por ejemplo, un CR39 que tiene mejor calidad óptica que los demás plásticos y en una graduación bastante elevada, reducir casi la cuarta parte del espesor de ese lente gracias a ciertas máquinas de tallado que existen en el mercado. Mejorar los diseños de progresivo, todo progresivo pues tiene inducción de prismas, ustedes saben que tiene más distorsiones en el mismo lente y demás, pues esto también lo pueden reducir. Ya la precisión de una máquina de estas, pues básicamente es exacta, es de 0,001 dioptrías, ¿no? Y ha ayudado también la implementación de tecnologías o algoritmos para impresión de figuras en 3D para el tallado de lentes progresivas, lo cual los hacen todavía mucho más sencillo de adaptarse. Y y esto obviamente también permite como ciertos avances tecnológicos dentro del área de la óptica y no se diga el equipo de diagnóstico, que ya es más preciso, más rápido, más a distancia. Yo he visto forópteros con cristales líquidos, o sea que ya no trae lentes, sino que cambia la densidad de un líquido que tiene ahí y logra entonces graduar. Otras máquinas que con el clic te hace como 25 exámenes en un instante y te da resultados de imágenes diagnósticas y demás. Otras que se controlan a distancia. Hace no mucho subía un artículo allá a LinkedIn donde hablaba precisamente de un consultorio, un video que me mandaron de un consultorio en Puerto Rico en donde el optometrista, la optómetra estaba en otro lugar, la paciente estaba en la óptica con un asistente que le estaba colocando el foróptor, le dijo dónde sentarse y la optómetra estaba en una pantalla como por una llamada de Zoom diciéndole lente uno o lente 2 y haciendo los ajustes. Entonces también esto va a revolucionar, gracias a los avances tecnológicos, los equipos de diagnóstico. Los vuelve más eficientes, más precisos. Y habrán otras cuestiones, ¿no? Esto de las revisiones a distancia, obviamente, sin considerar que mucha gente nos gusta también, sobre todo en cuestiones médicas, pues tener un contacto con un ser humano, pero que definitivamente también va a servir para orientar. Y dentro de todo esto, la comunicación que nosotros logramos tener como entre pares y con los pacientes a través de lo que mencionábamos ahorita de las redes sociales, nos permite tener este contacto más directo, en vivo y cercano, irónicamente, pero definitivamente antes si tú querías una consulta hablabas por teléfono y nada más. O sea, ahora pues tú puedes tener contacto incluso a través de imágenes, recordatorios, memes, tutoriales, videos informativos, etcétera, en vivo
cada vez más sencillo, cada vez con mayores posibilidades, digamos, de incrementar esa interacción. Es decir, puedes hacer videollamada, puedes mandar un audio, ahora puedes transcribir el audio, cosa que por cierto es de las nuevas funciones de WhatsApp que yo he adorado en este último mes. Y varias cositas así que te permiten incluso entonces tener grupos de difusión, puedes tener WhatsApp Business, que además entonces te permite enviar catálogos, o sea, hay toda una cantidad de posibilidades que puedes hacer a través entonces de estas redes sociales que antes no se permitía. Estos cambios nos dicen mucho de cómo se está comportando el consumidor en este momento. Desde hace mucho tiempo, desde que prácticamente yo creo que el marketing existe ya como tal, han intentado analizar al consumidor y ha venido cambiando de acuerdo a su idiosincrasia y de acuerdo a situaciones que se van presentando. Por ponerles un ejemplo claro y concreto, la pandemia, ¿no? Todos teníamos un cierto comportamiento para consumir. La pandemia vino a transformar por completo ese tipo de comportamientos. Luego vino una especie de adaptación y ahora también tenemos como un reacomodo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta pandemia nos permitió entonces, empezamos a cambiar un poco el asunto de tener contacto con la gente. Y entonces se incrementaron, por ejemplo, la parte, digamos, de trabajo a distancia y el famoso home office. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo un artículo hace no mucho que decía que ahora los empleados están perdiendo la sensación de pertenencia en un grupo cuando empiezan a trabajar de esa manera y se vuelve, digamos, más despersonalizado el trato hacia las personas que colaboran o colaboramos desde la casa, ¿no? Y entonces ahora están tratando de readaptar ese tipo de trabajo. Y hay algunas empresas que tienen como una especie de política mixta. Vienes 3 días y te vas 2 días a tu casa. ¿Por qué? Porque también vieron que no siempre es necesario que las personas estén ahí metidas en el trabajo 8 horas y hay un ahorro significativo de luz, de aire acondicionado, de todo lo demás, de inclusive de las propias instalaciones y espacios. Si entonces básicamente lo que haces es mejor controlar a tus colaboradores y empleados y demás desde casa. En el caso de la óptica eso es muy difícil de hacer, pero el ejemplo que quiero darles es que entonces de repente pasamos como de no querer tener contacto a querer tener un poco más de contacto. Y por otro lado también se incrementó por mucho el consumo a lo mejor de cosas online. Ahora cada vez es más sencillo conseguir diferentes, lo que tú quieras, desde cosas que tienen que ver con comida, ropa y artículos de todo tipo, a través de una aplicación y de un celular y se acabó. Habemos algunos que, o sea, yo no compro ropa en línea porque siempre tengo el asunto de que qué tal que no me queda. Igual y está como muy arcaico mi manera de pensar, pero hay otra gente que no le importa y se compra tenis y se compra camisas y se compra de todo y eso no lo detiene. Y así hay gente que dice, yo no compro comida de súper, digamos, de supermercado, de fruta, huevos, leche, porque a mí me gusta ir y tocar ahí, la manzana y demás, y hay otra persona que no le importa. Pero entonces esto, pues también hace que realicen una serie de estudios para ver cómo se comportan los consumidores y se logra llegar a ciertos, digamos que todas estas cosas nunca están escritas en piedra y pueden ir cambiando, pero nos pueden dar una idea muy clara, porque hay algunas cosas que se mantienen desde hace mucho tiempo. Es la protagonista y está en todo lo que hacemos. Entonces los pacientes, entre más tecnología, más impactados se ven con esta. Por otro lado, existe una enorme cantidad de ofertas a su alrededor que están compitiendo constantemente por el presupuesto.
Y si él, que ya está comprobado, hace un comentario diciéndole al amigo que está al lado, oye, es que fíjate que necesito cambiar lentes, pues los algoritmos y las bocinas y demás te empiezan a mandar anuncios de lentes a través de tus redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de lo que tú consumas. Si se te ocurre googlear la palabra, oye, una óptica por aquí cerca, toda la semana te van a estar saliendo información acerca de anteojos, de lentes, de ópticas, de todo eso, información que tiene que ver con avances tecnológicos y demás, porque te están tratando de vender obviamente todo esto. Y entonces el acceso a esa información es enorme. Ahora con la inteligencia artificial, no se diga, antes el límite era cuántos links nosotros íbamos a ir a visitar. Ahora la inteligencia artificial, ChatGPT o Grok, si tú colocas, oye, quiero saber, y ahorita para terminar les quiero compartir un ejemplo de esto que estoy diciendo. Hace no mucho sacaron una prueba beta en Instagram de crear una inteligencia artificial de lo que tú quieras. Y entonces yo creé un optometrista y le di las características que yo quería darle, que fuera X persona con tantos años, con tanto tal, 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 y me ofreció avatars y nombres y demás. Y entonces empecé a preguntarle, cosas muy obvias. Oye, estoy teniendo problemas para ver de cerca. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Qué edad tienes? Bla, bla, bla. Total que me diagnosticó presbicie, inicios de presbicie. Empecé a hablarle, por ejemplo, como si tuviera síntomas de, problemas de visión binocular y entonces también me diagnosticó, seguramente tienes que ir a lo mejor con un neurólogo, tienes que revisar entonces esto y esto. Y me llevó además también, y ahorita vamos a ver si podemos hacer el ejercicio rápido, si nos queda tiempo, pero entonces te manda con las ópticas más cercanas y demás. En fin, la tecnología, la oferta y también otra parte importante, la innovación, es la clave para que empiecen a tomar decisiones al momento de decidir con quiénes van a ir. Pero hay una cosa que entonces también ha cambiado, perdón, no ha cambiado, se ha reforzado. El paciente prefiere lo local. Buscar ópticas que estén dentro de su entorno y generalmente tiene que ver su entorno. A veces nosotros pensamos que el entorno es la casa, pero hay veces que pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Hay veces que queda mejor pasar a hacer las cosas cerca del trabajo para llegar a casa y no al revés. Entonces también habrá que entender que nuestro radio de acción pues es también de alguna manera no limitado, pero sí deberíamos de concentrar también y considerar el esfuerzo de en dónde estamos ubicados para entender lo que nos va a llegar, porque probablemente no va a haber gente desde el norte de la ciudad en la que vivimos que va a viajar hasta el sur en donde estamos porque somos muy buenos. Y este otro concepto que se empieza a introducir cada vez más, nosotros, como sabrán ustedes, hay diferentes tipos de business, ¿no? Que le llaman el B2C y el B2B. Bueno, ahora hay uno que se llama B2Me, que básicamente habla sobre el consumo cada vez más hiper personalizado, más segmentado, más indirecto hacia allá, o sea, cierto tipo de personas, porque no ha habido un momento en el mundo en el que no tengamos un acceso a la segmentación del mercado como ahora. Si tú quieres encontrar a alguien que le interese el origami, que tenga 35 años, pero que sea mujer y que además tenga licenciatura en artes escénicas y que viva a un radio de 5 kilómetros y que tenga dos hijos y que le guste viajar a bordo de un elefante, te lo va a buscar el algoritmo. Antes era muy complicado entender todo eso y era más generalizado. Ahora entonces tenemos la posibilidad de personalizar cada vez más el tipo de cliente que podemos nosotros entonces buscar. Y todavía sigue siendo importantísimo el apelar a la emoción. La emoción sigue siendo factor fundamental para poder tener ese clic y ese vínculo entre la óptica y el cliente. Entonces, no podemos despersonalizar. Hace un momento Andrés mencionaba a nuestro compañero, colega y amigo Cristian Zorro, y él tiene una plática bien bonita, bien interesante, precisamente sobre la personalización y humanización de la atención al
al cliente o al paciente, que no podemos dejar de perder de vista o no podemos perder de vista al momento de atender a las personas que entran a nuestros negocios, a nuestras ópticas, porque eso es lo que va a generar vínculo y eso es lo que entonces también genera que las personas regresen. Porque nosotros regresamos a donde nos sentimos importantes, a donde nos sentimos también reconocidos y bien tratados. El día de hoy, el 37% de la población es mayor de 55 años. Y como hoy los 40 son los nuevos 30 y los 30 son los, digo, y los 50 son los nuevos 40 y los 60 son los nuevos 50, pues entonces encontramos con gente joven, arriba de 50 años, que tiene más tiempo libre, que tiene ya además mucho más calidad de vida que lo que pudo haber sido hace 3 generaciones, con capacidad adquisitiva y que se vuelve también un público inclusive clave en la estrategia de todas las compañías. Y seguimos entonces cada vez menos, pero sí sigue habiendo un número muy importante de gente que se deja llevar por la publicidad tanto online como offline. Hace muchos años que yo ya no veo televisión, solamente veo plataformas, pero la televisión sigue teniendo un impacto enorme. Lo veía cuando veía fútbol, pero por salud mental, física, neurológica y psiquiátrica, recuerden que soy de México, decidí ya no hacerlo. Mi doctor me lo recomendó. Ya ni fútbol veo. Pero hay gente que sigue viendo la televisión y sigue al pendiente incluso hasta de la folletería que llega a su casa y de las revistas. ¿Son menos? Sí. ¿Cada vez menos? Sí, pero siguen siendo un número importante. Entonces, bueno, estas campañas inclusive que van combinadas entre medios tradicionales y medios online siguen teniendo un impacto muy interesante. Y por último, hablábamos entonces de la localidad o de la proximidad del punto de venta, pero ya no nada más físico, sino también online. Si yo quiero comprar algo que es de uso común, eh, solicito a una plataforma tipo Rappi, Uber o cualquier otra cosa que tenga por aquí y me lo van a venir a traer y eso está tan próximo como abrir mi teléfono. Y si quiero ir a hacer compras de comida o a la tintorería o a la lavandería o al gimnasio o al veterinario, pues lo hago cerca de mi casa. Entre más cerca está, para mí va a ser mejor. A menos que realmente quiera vivir una experiencia diferente y el lugar entonces esté súper recomendado, pero a veces ni así. Porque pues obviamente hay rutinas de trabajo, hay rutinas de casa, hay rutinas que entonces ya no te permiten hacer eso. Todos estos comportamientos son para considerarse y les decía que no es para tomarse como piedra, ¿no? De que esto tiene que ser sí o sí, porque siguen cambiando y porque además ahora tenemos otro actor importantísimo que apenas se está midiendo y que es justo lo que hablábamos de la inteligencia artificial y que también va a empezar a servir, según algunos, aunque me parece muy pronto para pronosticar pues como orientadores, inclusive hasta médicos. El otro día estaba usando Grok para ver qué tal funcionaba. Yo les decía de mi secretaria es una perraquita, y entonces le preguntaba sobre qué tipo de dieta, le di los años y el peso, y la cantidad de información tan detallada me dejó impresionado. Me dijo cuándo la tenía que sacar, cada cuánto la tenía que sacar, qué tantos porcentajes de proteína, qué tanto porcentaje de grasa, cómo debería de combinar ciertos alimentos en conjunto con las croquetas, qué horarios le podría ayudar de comer. Y al final me decía, pero recuerda que yo no soy un especialista. Pues sí, pero me dio una información tremendísima que revisó en cosa de instantes en no sé cuántos sitios. Bueno, eso va a pasar también en la medicina. Una de las mayores índices de búsquedas en Google son problemas médicos. Y entonces no sé si ven el chiste ese de me enterré una uña y tengo cáncer de uña, porque cada que googleas tú algo médico, todo te lleva a cáncer de uña. Me metió una pestaña, luego tienes cáncer de pestaña de ojo. Así es Google, por alguna razón todo lleva allá, pero es por el morbo que generan precisamente estas páginas y entonces hay también un morbo dentro de la gente de estar buscando cuestiones inclusive médicas. Entonces estas inteligencias artificiales se van a volver una orientación, precisamente en ese sentido.
Y para entrar ya a la última momento, que esto ya es muy rápido, vamos a hablar ya nada más para finalizar de los retos y las oportunidades del mercado óptico. Yo les mencionaba hace un momento sobre los índices de fracaso de los emprendimientos en Latinoamérica. Y dentro de los estudios que se han hecho, se han encontrado varias cosas que coinciden. En la parte de competencia y diferenciación del sector, ahora, como mencionábamos, tenemos mejores herramientas para ejercer la optometría, para mejorar las ópticas desde el punto de vista empresarial. Antes era mucho más complicado acceder incluso a esa información. El asunto también de estos fracasos que se dan son por la falta de conocimientos administrativos y obviamente por la falta de entendimiento del mercado, de la óptica. Y no sé si aquí quieras agregar algo ahí también, Andrés, porque además, pues, no, tú también tienes varias ópticas, así que de experiencia de primera mano tienes. No, pues sin lugar a dudas, el tema basando en todo lo que has hablado, la diferenciación, creo que claramente y encontrar cuál es el nicho que cada uno necesita y en el que se siente cómodo trabajando, creo que es muy importante. Pero creo que la razón principal, básicamente, por la cual es la mayoría de las ópticas tienen fracaso es básicamente por la falta de conocimiento en ese tema de administración, de planeación, de organización, de todo lo que se necesita hacer para entender esa unidad de negocio. Y sobre todo yo también creo que otra cosa que nos hace falta mucho es ser muy sinceros con nosotros mismos. Normalmente cuesta trabajo entender que nos estamos equivocando y que si nos estamos equivocando hay que corregir, porque la otra cosa que también siento que falta mucho es la métrica. No es fácil saber qué cosas se están haciendo bien y se están haciendo mal porque no sabemos qué es lo que sí vendemos, qué es lo que no vendemos, cuál es el proceso que está bien, cuál es el proceso que está mal. Y esa métrica es la que podría hacer que se puedan tomar determinaciones para ir cambiando el rumbo y esa dirección hacia donde queremos llevar nuestras ópticas. Entonces yo creo que esa ausencia, pues de hecho, es muy palpable porque además de todo, pues nosotros al final seguimos siendo profesionales de la salud. Entonces, meternos en este nuevo rol que nos ha involucrado es algo similar a todo lo que ha hablado Álvaro de la inteligencia artificial, que incluso no tenemos tan claro si realmente sí nos va a impactar, si no nos va a impactar, si realmente eso sí es eso es una amenaza, si es una oportunidad. Yo creo que otra cosa que también podría comparar, incluso yo recuerdo que cuando me gradué empezaron a llegar los autorrefractómetros, eso también diría Álvaro, hace referencia a nuestra edad, porque claro, eso desde hace bastante tiempo, pero yo recuerdo que en esos momentos yo nunca sentí preocupación, sino sentí que era una herramienta que me podía facilitar mucho, pues entregar mejores diagnósticos, pero sí recuerdo que hubo personas que me dijeron, oiga, pero yo creo que esa máquina las va a reemplazar pasado mañana. Yo realmente no lo creo. Yo creo que todavía tenemos por lo menos nuestras generaciones y nosotros vamos a poder seguir teniendo trabajo con tranquilidad, pero sí, pues obviamente día a día, pues hay que ir innovando y hay que ir buscando cuál es el nicho o cuál es ese segmento y esa personalización que creo que es muy importante tener. Y yo creo que eso es muy relevante dentro de lo que necesitamos empezar a analizar y ser conscientes. Creo que de hecho, por fortuna les diría, pues ustedes no hacen parte de esto, porque si no, no estarían aquí durante 2 horas escuchando a Álvaro entregando información que ha sido muy, muy, muy juiciosa y muy dedicada, pero que para algunas personas podría ser irrelevante y poco funcional. Y ustedes han estado aquí todo este tiempo, no quisieron que se hiciera el receso porque se vieron que el contenido estaba siendo interesante. Y yo creo que eso hace sentir que, por supuesto, por fortuna cada vez somos más las personas que queremos hacer que esto funcione mejor, que podamos entender nuestro entorno e ir creciendo y buscando mejores alternativas. Justo. Entonces, digamos que si buscamos diferenciadores que nos van a hacer, pues obviamente sobresalir,
La diferenciación con la competencia va a estar adaptarnos a estos cambios, implementar y estos avances tecnológicos, estas herramientas tecnológicas que estamos teniendo, no dejar de capacitarnos para poder tener mejores herramientas, para estar más y mejor preparados, que es lo que bien decía Andrés, y es lo que estamos haciendo ahorita. Recordar que la innovación y la organización es una prioridad, obviamente, dentro de nuestras estrategias y que esta estrategia tiene que estar pensada a corto, a mediano y largo plazo, con dirección y con objetivos claros. Entonces, miren, con esto terminaríamos esta clase. Nos veríamos hasta la siguiente para ahondar un poco más ya en otros temas que tienen que ver con administración. Si ustedes quieren y quien guste, porque aquí tengo entendido que no hay tareas y esto no es como una tarea, pero quien quiera a lo mejor hacer un ejercicio de un objetivo, una misión y a lo mejor ver cómo podemos afinarlos un poco más, pues podemos hacerlo ya fuera, digamos, en estos días nos ponemos de acuerdo para que yo me comprometo y de una vez comprometo a Andrés que me va a ayudar a revisarlo y a lo mejor tratar de hacerlo juntos para que esto obviamente sea más práctico. Yo puse un objetivo ahí básico, pero a lo mejor cada quien, y estoy seguro que cada quien tendrá uno diferente, y entre más cabezas y a lo mejor uniendo todas las experiencias, pues podemos hacer mucho más. Entonces, por nosotros, esta noche ha sido todo. Esperemos que les haya sido de utilidad, de agrado. Toda esta información, incluyendo detalles, este, mm, todavía ahondando un poquito más, se les van a hacer llegar a través de un PDF que les van a enviar desde IPEC y no sé si tengan ya alguna duda. ¿Todo bien? Perfecto, los dejamos con más dudas o sin palabras. Sí, Qué barbaridad. con Qué más buenos dudas somos, Andrés. o nada No, quedó claro. todo claro, no, todo muy claro, sí, Quiero pensar clarísimo. que no se Muchas más entendió. dudas. Oye, ahorita dicen, no, es que desde hace una hora no se escucha absolutamente nada. Yo por mi parte agradecerles. Muy buena Muchas charla. gracias. Gracias. Buena Gracias a los que clase. estuvieron participando en el chat. Saludos a varios amigos que vi por ahí. Y bueno, un placer conocerlos. Siempre es un gusto también estar colaborando y conocer más gente dentro de todo la TAM. Saludos a Jenny también. Muy buena clase, amigos. Me encantó. Gracias, Roberto. Lástima que el tiempo se hace corto. Sí, te fijas que ya Pasó, de un pasó. ratito ya iba a empezar a hablar como argentino yo. Gracias, Roberto. Ya te me estaba saliendo. Boludo. Sí, gracias Roberto. A mí va hasta ahí en el último segundo, de casualidad. Estoy, así que gracias. Entró ahí. Vemos en la jornada de Rosario los argentinos que están acá. Aprovecho a hacer el chivo. Recuerden que del 9 al 11 de mayo hacemos en Rosario, Hotel Solán Presidente, la jornada Zóptica CIPEC, curso de contactología con el doctor Alfredo Huertas, viernes y sábado a la tarde y domingo todo el día, la jornada con varias conferencias. Los invitamos y el que le interese le vamos a hacer un descuentito por participar, por estar alumno de la diplomatura. Bueno, de mi parte nada más. Más que bienvenido a Rosario. Acá Octavio es de Rosario, justamente. Hoy estuvimos hablando. Bueno, amigos, amigas, yo sé que ustedes tendrían muchas cosas para comentar, como pasó la semana pasada, pero bueno, son las 11:05 acá en Argentina, 9:05 en Colombia, con Perú y Ecuador, 8:05 en México. Como el tipo tiene todos los horarios de los países. No me pregunten de Barcelona, de Italia, porque no sé los horarios de esos países, pero bueno, alguien un ratito más, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a los doctores que dieron la conferencia? Y si hay una respuesta a los doctores, por ahí que sea media breve. Creo que no. Muchas preguntas habría. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mónica.
Buenas noches. Gracias, muy agradecida, muy, muy buena la clase. Em, si bien uno más o menos va llevando una actualización en todo lo que ustedes han ido diciendo, realmente me veo sorprendida con un montón de cosas que voy escuchando. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿dónde podemos conseguir una bibliografía que nos ayude a entender mejor toda esta nueva tecnología de inteligencia artificial? Normalmente yo me he ido informando, pero lo que encuentro es amplio. O sea, no tengo algo que me lleve directo a la parte de óptica. Yo no sé si ya hay algo de bibliografía o, bueno, o qué información ustedes que están mucho más avanzados que nosotros en estos temas nos pueden dar. Y gracias.